este contexto explicó que este referéndum podría coincidir con las elecciones seccionales del año 2023. Pero dentro de esto, el presidente ha analizado y va evidentemente a trabajar con juristas y gente que le asesore en lo que podría ser la eliminación de la judicatura en la consulta popular. Para hablar sobre este tema, estamos con Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Ismael, muy buenas tardes, bienvenido a la W. ¿Cómo ve usted cuán viable es lo que el presidente está proponiendo, lo que sería la eliminación del Consejo de la Judicatura en el país por la conflictividad que existe con la Corte Constitucional? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, don Rubén. Un saludo para usted y un saludo para quienes nos escuchan a través de W Radio. Hasta acá lo que hemos escuchado son anuncios, todavía no existe por parte del presidente de la República, digamos, un proyecto más concreto sobre la pretendida reforma judicial. Cierto es que lo que sí se ha concretado es la intención de consultar sobre la eliminación del Consejo de la Judicatura, que es el órgano de vigilancia, disciplina y administración de la función judicial. Ahora, el Consejo de la Judicatura no es un órgano nuevo. Hay gente que cree que nació a partir de la Constitución de 2008. Eso no es así. Aparece por vez primera con las reformas del año 92. Se mantuvo en la Constitución del año 98 y recibe, eso sí, muchísimo más poder en la Constitución de 2008 y en el Código Orgánico de la Función Judicial de 2009. Y consecuencia de aquello y del modo de integrar este órgano, pues hemos tenido, yo le diría que experiencias poco felices respecto al respeto a la independencia judicial por parte del Consejo de la Judicatura en todas sus integraciones, pasando por la de Paulo Rodríguez, Tania Arias, luego la de Gustavo Yalc y ahora la de la ex correísta María del Carmen Maldonado. Eso ha llevado entonces a que el presidente plantee la idea de suprimir al Consejo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Lo que no se puede hacer, le voy a explicar. No es posible hacerlo a través de un plebiscito, es decir, de una consulta popular a través de la cual el presidente nos diga, ¿está de acuerdo o no con eliminar el Consejo de la Judicatura? Eso sería inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque el Consejo está creado en la Constitución. Y para eliminarlo, entonces hay que modificar la Constitución. No bastaría entonces solo un plebiscito. Ahí se le abren varias posibilidades. Los procesos de modificación constitucional que plantea nuestra Constitución son prácticamente dos: la vía de la enmienda y la vía de la reforma parcial. Ahora, en esto usted ya tiene un precedente fijado por la Corte Constitucional respecto a la posibilidad de eliminar, recordarán ustedes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Corte ya dictaminó en ese caso que la vía para la supresión de un órgano creado por la Constitución no es la de la enmienda, sino la de la reforma parcial. Entonces eso, digamos, aplicando análogamente a este caso, que sería muy parecido al del Consejo de Participación Ciudadana, pues nos podría hacer anticipar que el eventual pronunciamiento de calificación de vía, que tendría que hacer obligatoriamente la Corte Constitucional en el caso de la consulta que pretende Guillermo Lasso, pues seguramente va a seguir esa línea, es decir, vaya a la vía de la reforma parcial, porque la Corte ha entendido que esta clase de eliminaciones de órganos alteran la estructura de la Constitución y los elementos constitutivos del Estado, sin dar, digamos, mayor explicación de por qué, ¿no? La Corte en estos casos suele ser muy arbitraria, como muchos otros pronunciamientos. Entonces, siguiendo ese esquema, la vía adecuada sería la de la reforma parcial, lo que podría entorpecer la propuesta de Guillermo Lasso, porque la vía de la reforma parcial implica obligatoriamente primero pasar por la Asamblea Nacional con un doble debate, con un plazo de espera de 90 días entre el primer y el segundo debate, y solo si la Asamblea Nacional aprobara la reforma propuesta por Lasso, entonces nos convocarían a un referéndum ratificatorio por la vía de una consulta popular para que seamos nosotros los que aprobemos o no lo que a su vez haya aprobado previamente la legislatura. Y ahí es donde yo dudo mucho que esto prospere, porque la Asamblea Nacional tiene una incidencia en la conformación del Consejo de la Judicatura. Recuerde usted que a partir de la consulta de 2011, de la famosa metida de mano a la justicia de Correa, el Consejo cambió en su integración y la Asamblea Nacional es uno de los órganos o de los poderes del Estado que pone un delegado en el Consejo de la Judicatura. Entonces, difícilmente vamos a tener en la Asamblea
un sentido de desprendimiento de nuestros políticos para dejar de incidir, a su vez, por ejemplo, en la designación de jueces de todos los niveles, Corte Nacional, Cortes Provinciales, tribunales distritales y jueces de primera instancia. Entonces, la idea es interesante, yo no digo que no, yo creo que el Consejo de la Judicatura es un órgano que le hace más mal que bien a la administración de justicia, las experiencias están a la vista, pero creo yo que por la situación política que atraviesa el país, pues esta propuesta va a tener muchos tropiezos, empezando por la misma Corte Constitucional. Como usted menciona, además los tiempos se volverían extremadamente largos para el presidente de la República, porque si él pensaría solventar en lo que serían las elecciones de este próximo año, en el mes de febrero, como está tentativamente el cronograma que tiene el Consejo Nacional Electoral, ¿usted cree que le van a dar los tiempos para que el presidente pueda hacer todas las consultas con los especialistas, tanto a nivel interno como a nivel externo, como ha planteado el presidente, a ver si puede hacer realidad una nueva propuesta para el país? A ver, lo que pasa es que a mí me encanta cuando los gobernantes dicen que se está consultando con especialistas del extranjero. Un especialista del extranjero difícilmente conoce la realidad de la función judicial ecuatoriana. Es decir, si tú estás consultando con alguien que escribe informes sobre independencia judicial, pero que no litiga, que no ha pisado un juzgado, una sala de audiencias, que no ha patrocinado un caso, y que no tiene que luchar contra la arbitrariedad del Consejo de la Judicatura, que amenaza a los jueces cuando fallan en contra de los intereses políticos o del momento. Entonces, difícilmente va por ese lado el presidente a conseguir una asesoría adecuada. Todo lo contrario, deberías realmente sentarte y consultar a los abogados de acá, a los que conocen la realidad local, a los que conocen el teje y maneje del Consejo de la Judicatura y lo que pasa en los distintos niveles de la función judicial. Deberías también ponerte a analizar si realmente la reforma judicial va a alcanzar solamente a la función judicial o a otros órganos que no forman parte de esta función, pero que ejercen jurisdicción, como la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral y otros. Entonces, primero eso, ¿no? Mira a quién vas a consultar. Segundo, el tiempo. ¿Vas a esperar a las elecciones seccionales? Es decir, ¿vas a esperarte un año para que esta cuestión vaya por ahorrarte X cantidad de dinero en una consulta popular cuando estás viendo? Pero si ayer acabábamos de entrar en una discusión sobre un fallo cuestionable, más allá de que no se conozca todavía su contenido, la decisión es cuestionable, ¿ah? De lo que ha pasado con un cabo de policía que en cumplimiento de su deber constitucional abate a 2 o 3 delincuentes y resulta que este servidor policial el día de ayer acaba de ser condenado a 3 años y 4 meses de privación de la libertad y a indemnizar a los familiares de los asaltantes. Entonces, algo está fallando pues en nuestra administración de justicia y esos botones de muestra o las decisiones arbitrarias de la Corte Constitucional dan luces de que el tema es urgente, ¿no? No puedes esperar un año para plantearle al país, como ha dicho el presidente, una arquitectura nueva de la función judicial. El asunto es urgente y el asunto no obedece solamente, como algunos están pensando, al cambio de leyes, a cambiar el Código Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley de Garantías Jurisdiccionales o la Constitución, no. El cambio obedece a limpiar realmente los órganos jurisdiccionales de malos elementos. Yo no voy a meter en el saco a todos los jueces. Yo no voy a decir que toda la función judicial está podrida, pero sí hay malos elementos administrando justicia en el país, en todos los niveles y en todas las cortes y juzgados. Y eso es lo que hay que limpiar. Ahora, para limpiar eso tienes que empezar por el órgano de vigilancia y gobierno. En esto yo estoy de acuerdo con el presidente Lasso. No puede seguir el país con un Consejo de la Judicatura como el que está ahora. Ya está para muestra el botón sacado por la Corte Constitucional en la sentencia de diciembre pasado que declaró inconstitucional esa arbitraria evaluación hecha a la Corte Nacional en 2019. ¿Vamos a seguir entonces como ciudadanos pagando la arbitrariedad de esta señora Maldonado y compañía? ¿Vamos a seguir tolerando gente como el vocal Murillo o la vocal Barreno, que para permanecer en el cargo han decidido buscarse jueces de cantones recónditos para obtener en 15 minutos medidas cautelares y acciones de protección
que les digan usted se queda en el cargo cuando ya no podía estar en el cargo, el uno por un impedimento legal y la otra porque se le acabó su comisión de servicios. Entonces, ¿de qué independencia judicial me hablas si tú haces lo que estás cuestionando de otros jueces? Entonces, hay que empezar por ahí. Creo yo que hay que sentarse a debatir realmente sobre la necesidad de contar con el Consejo de la Judicatura y a partir de aquello, pues, sentarse a pensar cómo podemos darle al país una estructura judicial, primero moderna, eficiente, pero que además nos garantice lo más elemental, juez natural, jueces independientes, jueces imparciales y jueces competentes, que en muchos casos de eso es lo que adolece nuestro sistema judicial. Ismael, como el tiempo siempre es enemigo en estas cosas que plantea el presidente de la República y pueden ser muy largos y pueden quedar en intenciones, pero yo comparto plenamente su criterio. Debería empezarse de manera inmediata con una depuración del tema del Consejo de la Judicatura, como usted dice y plantea. Hay que hacer una depuración y hay que exigir, porque el pueblo, que es el que normalmente está percibiendo todo lo que pasa, como lo que usted menciona el día de ayer, con una sentencia con un oficial que tuvo que utilizar su arma, porque lamentablemente esas fueron las circunstancias que se dieron. En la ciudad de Guayaquil, otro policía muere enfrentando a la delincuencia y lamentablemente quienes son los encargados de impartir justicia se van directamente contra la Policía Nacional, y cuando usted quiere a veces que actúe la policía, no quieren actuar ellos porque precisamente se ven impedidos porque más tarde van a estar abocando juicios que los van a condenar. Sí, por eso mismo yo le estoy diciendo que es urgente y necesario el tema de la reforma judicial. No creo que el país pueda seguir aguantando un año más de esto, ¿no? De hecho, una reforma judicial como la que yo creo que se debería hacer va a llevar tiempo. Y una consulta popular o una reforma parcial a la Constitución, una enmienda, no es tampoco soplar y hacer botellas. No es cuestión de decir, eliminamos el Consejo de la Judicatura y ya, porque eso significa que al prescindir de este órgano, alguien tiene que ocuparse también de las labores administrativas y de vigilancia y disciplina de la función judicial. Alguien debe encargarse de la designación de jueces, tribunales, salas, juzgados. ¿Quién va a ser? Entonces, no es un tema de decir así nomás, el Consejo es una novelería. Yo creo que el Consejo de la Judicatura no es una novelería, pero es un órgano altamente politizado y cuyas ejecutorias pues no son las mejores ni las más adecuadas respecto al tema del respeto a la independencia judicial. Pero como usted ve, detrás de la supresión de este órgano hay muchas más cosas y eso implicaría entrar a una etapa de transición de la función judicial donde vamos a tener que evaluar a nivel nacional a más de 2,000 jueces que están ejerciendo jurisdicción y competencia actualmente, y eso significa una labor titánica. Entonces, las cosas o se hacen bien y se hacen ya, o mejor dejamos como está la situación y seguimos viviendo la arbitrariedad y la corruptela judicial a todo nivel: Corte Constitucional, Corte Nacional, Cortes Provinciales, Tribunales Distritales y jueces de primera instancia. Ismael, muchísimas gracias. Ha sido importantísimo su aporte en este espacio, conocer mucho más sobre lo que propone el presidente de la República. Muy buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Gracias al doctor Ismael Quintana.